¿Realmente se puede sanar lo que más le ha dolido a uno en la vida? La mente no está hecha para que vivamos en plenitud. ¿Cómo se supera realmente la muerte de un ser querido? Acceder a algo tan sagrado como es el psiquismo de una persona, ¿sí? El mundo intrapsíquico que es como todo. ¿Cómo puedo identificar esos terapeutas que van con una mala intención? Nosotros somos animales, mamíferos. Nuestra mente está hecha para que sobrevivamos. La muerte, las heridas de infancia, el desamor. ¿Cómo se supera realmente la muerte de un ser querido? ¿Sí se puede superar? Pues, ¿qué es superar la muerte de un ser querido? Sí, como que a mí, que mi papá, que era todo para mí, murió hace casi 4 años, es como mi vida siguió. Sí, la vida sigue. Extraño a mi papá, por supuesto, de vez en cuando lo pienso y lloro. Eh, pero el dolor se transforma, ¿sí? Por lo menos para mí, en mi caso, el dolor se transformó y se hace más llevadero. Ah, ok, ¿Qué ok, piensas tú? Yo pienso que todo, es que todo, absolutamente todo, tenemos la capacidad de superarlo. Ahora, ¿qué tantas ganas tenemos de superarlo? ¿Sí? Porque como te digo, de alguna manera buscamos chivos expiatorios que nos desconecten de lo que realmente duele, ¿sí? Es como, bien me puedo atar, ella bien se podría quedar atada a la muerte de su padre por el resto de la vida y seguir viviendo desde el drama, y eso le impide conectar con todas sus heridas de infancia. Si muchas personas se quedan aferradas, ¿sí? Por eso es que el victimismo y estas cosas pues se ven tanto. No es por, no es por mal ni por nada, sino que adentro se cree que hay tanto dolor que chévere encontrar un chivo expiatorio para poderme desconectar del dolor, ¿sí? Sí, chivo expiatorio, como que algo en que centrar la atención, algo que culpar por mi infelicidad o por mi tristeza, ¿sí? Eh, Más allá de mirar hacia adentro y ver qué es lo que realmente me ha dolido toda la vida. pero ahí es como la psique tratando de buscar algo más fácil para que no Para vaya, distraernos de lo que realmente duele. Y no es que sea que más es más Y fácil. no fuerte, es que que no incluso es duela lo más, otro, y no es que no duela lo otro. Lo que sí. pasa es que lo que vivimos de niños se siente como de vida o muerte. Nosotros en nuestro trabajo cada vez nos damos más cuenta lo difícil que es, ¿sí? Y cómo cuesta realmente, como... Por muchas Sí, razones. por muchas razones, pero es difícil, o sea, conecta como con ese niño que siente que si de verdad le da lugar a ese dolor, pues no va a poder con él. ¿M? Entonces, ya desde el adulto, si sucede un evento traumático, pues tenemos las herramientas para manejarlo, ¿sí? Más, sí. Sí. O sí, o más herramientas y más capacidad Mm. que un niño chiquito. Que Entonces, nos- con respecto a, sí, claro, la muerte es lo que veníamos diciendo al principio y es como que no es que se supere, sino que se lleva. Sí. Sí, o sea, se supera. ¿En qué sentido? Yo creo que uno aprende a vivir con la ausencia de esa persona, ¿no? Y no significa que no lo pienses, que no Mm. lo ames, sino que el dolor se hace más llenadero, más llevadero. Para mí el dolor se ha transformado también, pues, en muchas cosas, pero digamos que en gratitud. No llorar por la pérdida, sino agradecer por los años que lo tuviste vivo. Qué alegría haber tenido estos seres en nuestra vida, qué alegría todos los regalos que nos dieron, ¿no? Y para mí el regalo de la muerte de mi papá fue mi liberación, fue empezar a vivir mi vida. Yo no Ok. la había vivido hasta que mi papá murió. Vic, ¿cuál ha sido tu herida más profunda? Sí, pues, ¿qué significa la herida más profunda? Yo lo interpreto como la herida que más me ha costado trabajar. Ujú. ¿M? No sé si sean dos o tenga una que ver con la otra. Pues la primera es que no me gusta sentirme malo. Esto desde qué lugar. Mi mamá, desde que yo tengo uso de razón, nos decía mi hermanita a mí que ella se había quedado con mi papá por nosotros. Y pues mi papá era muy mala gente, sí, un adicto muy agresivo. Mi casa era un fumadero de bazuco desde que tengo uso de razón. Había un cuarto que apestaba a bazuco, o sea, yo era un niño de 5 años que sabía que era bazuco. Y el man era muy malo, o sea, le pegaba muy feo, mi mamá vivía muy cascada. Y pues yo sentí que era culpa mía, o sea, si yo no hubiera nacido, pues ella se hubiera podido ir y hubiera podido ser feliz. Entonces yo me sentía malo. Entonces, cuando yo... Tuviste eso en tu niño interior. Claro, y para mí sentirme malo,
este es el momento en que todavía me golpea duro, entonces me lleva a procesar esas cosas. Es como una herida muy profunda porque como ya después en el medio del proceso, porque mi mamá era lo más sagrado, pero entender, entonces ya después ya empecé a juzgarla como como por haberse quedado ahí, habernos sometido como a esa vida. Pero igual dentro de mí había un niño que no quería haberle hecho daño a su mamá y entonces yo creí que yo era malo. Entonces cualquier cosa como que yo soy malo, uy, a mí me pone mal Ok. cada vez más. Y la otra es la herida de no merecimiento. La herida de no merecimiento se da cuando los cuidadores principales, los encargados de cuidarte, para la mayoría de gente son los papás, pero para algunos son sus tíos, sus abuelos o los papás adoptivos o yo qué sé, pues no te dan el amor que el niño está requiriendo. Entonces, desde ahí y conectado con la otra herida, pues es que yo no merezco nada. Entonces, eh, como creer que merezco ser amado es algo que pensé que nunca iba a superar ahora con Marce, como que me he dado cuenta porque antes cuando yo tenía algún tipo de discusión o algo, me podía quedar ahí en un loop de yo no valgo nada, así, ya, lo que sea. Y la última vez que me pasó, porque no me volvió a pasar, que ahí dije, marica, el rap es lo máximo. ¿Cierto? Así es. Porque me duró 5 minutos. O sea, yo entré en el mismo loop de yo no valgo nada, yo no valgo nada. A los 5 minutos ya estaba como, no, yo sí valgo. ¿Sí? Vales mucho. Pero sí, son las heridas más profundas. Si ves lo que es como decodificar una herida, como hablar de ser el malo y una herida de no merecimiento a hablar, no, es que mi mamá, mi herida más profunda era que mi mamá y mi papá metían perico en un cuarto y yo los vi, los veía así, o que mi papá, no, porque esos son eventos, son formas, ¿sí? Eso realmente lo que marca es cómo queda la impronta grabada adentro y esa impronta no queda como un evento, ¿sí? Es cómo se registra esto aquí, ¿sí? Aquí es como ver una película, ¿sí? Y es lindo entender que como que esas cosas que nos marcan quedan como improntas y desde ahí empiezan a suceder eventos en nuestra vida que están atados a esto. Es como la forma de darnos cuenta de cuál es el fondo. Cuando hay algo que me toca y yo siento que me toca muy profundo, es como ir a ver esto a dónde me lleva, esto a dónde me lleva, a qué herida de infancia. Y también es importante decir que los niños o las heridas pueden darse por cosas que nos suceden, sí, mucho maltrato, abuso, eh, peleas entre mis papás, ¿tá? O cosas que no nos suceden. Entonces no recibimos el amor, no recibimos la atención. Eso también marca muy profundo a un niño. Pero es lindo que igual tú lo puedes decodificar, pero eso no significa que de pronto no esté ahí y que algo de pronto no nos vuelva a conectar con eso y como que, por ejemplo, Vic dice, o sea, te puedes volver a sentir un poco mal, pero ya obviamente tienes más herramientas porque ya decodificaste eso y ya puedes salir rápido de eso porque sabes qué es, ¿sí? Pero igual Sí, Sí, y yo siempre va a siento estar que ahí. como que la sanación va así, ¿sabes? Como una espiral. Y me tocan la misma herida y la siento muy profundo, pero me la vuelven a tocar y la siento menos y menos y menos y menos hasta que ya deja de tener un efecto en mí. Es como decir sí. que no se sana, sí, obvio que sí Yo, se por sana. ejemplo, lo que te estoy diciendo que me duró 5 minutos fue hace 2 años, o sea, apenas estábamos empezando y no la he vuelto a sentir. O sea, yo no he vuelto a sentir que no merezco. Yo sí pensaba, porque yo llevo 20 años trabajándome, que nunca iba a dejar de sentir el no merecimiento y no, no digo que no me vuelva a pasar, pero al menos no me ha vuelto a pasar. Entonces yo creo que sí se puede. Lo que pasó, pasó. Sí, es que no hay forma de devolver el tiempo, no hay forma de decir que sucedió de manera diferente. No hay forma. ¿Cómo hacemos? Si así No, no, pasó, no, ¿ah? posible. Es que no es posible. Pero ¿cómo? ¿Qué emociones asocio yo a esto? ¿Sí? ¿Cómo interpreto yo esto? Si puedo, si tengo la capacidad de ir a ese niño que fue herido, si tengo la capacidad como de ir cambiando la interpretación, ir cambiando las emociones asociadas a ello y desde ese lugar como cuando hay un trigger, un detonante que me refresca esa herida de no merecimiento, pues ya esa emoción que estaba asociada como, ¿sí? Ya no está, ¿sí? Ujú. Ahora hay otro tipo de emociones asociadas, ¿sí? Como
Porque la herida del no merecimiento, por ejemplo, en pareja llega con discusiones. Ahora, ¿cuál es la capacidad que eso nos ha dado? Conversaciones muy maduras, ¿no? Como cuando tenemos diferencias o algo así, tener la capacidad de mantener limpio el vínculo todo el tiempo. Es como esto no me gusta, lo que dijiste lo sentí de esta manera que querías decir o cosas así. Y ya no es como que entro ahí, porque antes para mí era como si sentía ese no merecimiento me quedaba callado y entraba en una espiral ahí. Total, total. Por otro lado, ¿sí? Como que sano esto, pero viene otra cosa, es como que hasta cuándo me puedo sentir tranquilo de Hasta que te sientas tranquilo, ¿sí? Que tampoco se nos vuelva una identidad del sanar, ¿no? Porque hay personas que se la pasan toda la vida queriendo queriendo sanar, que, ah, sanar. bueno, ¿y cuándo vivís y cuándo disfrutas la Claro, y vida? están apegados como a un resultado de hasta que no Es sane, el no puedo ser camino, feliz. que a mí más que sanación me gusta el camino personal, que es como el camino de liberación nuestra, eh, sí, de liberación de nuestra alma, de poder elegir libremente qué quiero hacer, dónde vibro, sin mandatos familiares, sin traumas que me guíen, sin expectativas ajenas. Y este camino, pues es un camino que no termina. Es como qué tan deep quiero ir yo, hasta dónde quiero Sí. llegar. Por ejemplo, él no ver. Ajá, entonces yo, yo le enseño a ir a la playa, a disfrutar. Sí, lo que pasa ahí es como, porque como yo te escuchaba la pregunta y yo sentía que eso sucede, o sea, eso sucede cuando apagas incendios. Siempre va a haber un incendio, como te digo, la mente es la encargada de que no llegues a la raíz del dolor, pero cuando llegas a lo que en la Gestalt se llama la herida original, O el ¿sí? fondo. El fondo, el fondo del fondo del fondo, pues trabajas ese fondo. La herida fundacional de tu estructura caracterial, ¿sí? Es como Ok. ¿Entendiste? Sí, 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 pues la es herida como original. literal un núcleo. Sí, entonces es como te decíamos, según una herramienta que nos gusta trabajarla en nosotros como terapeutas, no, nunca se la expresamos al consultante, pero nos ayuda mucho como a ir al fondo del fondo del fondo. Esto lo que dice es que nacemos bien, como sin defensas, Nacemos sí, libres. libres. Nacemos en amor y en gozo, en total libertad. Un ser perfecto. Ah, yo creo que ya sé a dónde van. Como llega el punto de inflexión, el punto de Entonces, quiebre. entonces hay una herida, sucede algo, ¿sí? Que no es que sea un solo evento, sino que es una interpretación generalizada. Haz de cuenta que sucedió algo en lo cual yo empiezo a sentir que no merezco y eso se empieza a ver reforzado, ¿sí? Se empieza a ver reforzado, reforzado, reforzado hasta que hasta los 7 años se forma el carácter. El carácter es como todos tus mecanismos de defensa con los cuales te vas a mostrar ante el mundo. Pero es como tú, todos tenemos una personalidad, ¿cierto? Es un carácter y según ese carácter nos defendemos, ¿sí? Entonces son diferentes mecanismos de defensa que aplicamos para enfrentarnos al mundo. ¿M? Ante una misma circunstancia, ¿sí? Ponle, te pongo, hay un depredador en la casa, si hay un victimario, un perpetrador, una persona agresiva, lo que sea, en este caso mi papá, entonces se puede generar, por ejemplo, el miedo, ¿sí? El miedo, entonces, el miedo se desarrolla en tres vertientes. Uno es el que del miedo mata al tigre, el otro es que del miedo se vuelve el mejor amigo del tigre y el otro es que del miedo se queda petrificado a ver si el tigre no lo ve, ¿sí? Si ves cómo es un mismo evento, se puede interpretar desde tres lugares diferentes. Ahora, por ejemplo, está el perpetrador y aprendo a seducir el perpetrador para que no me haga daño, ¿sí? Es como mantengo enamorado al perpetrador y entonces desde ese lugar no me hace daño. O por ejemplo, en mi caso, que es me hago más malo que el perpetrador, que es una discusión que yo tenía con mi hijo que me ganó, porque él siempre quiso ser más alto que yo, y yo le dije que el precio a pagar por haber sido tan alto era poder ser más grande que el orangután de mi papá. Y ahora el man es más grande que yo y no tiene ningún orangután en la casa, pero es como desde la misma herida, ¿sí? Se desarrollan diferentes tipos de defensa ante porque lo que pasa en la casa es lo que el niño cree que pasa en el mundo, ¿sí? ¿Y Sí. qué es el carácter? Pues el ego, la estructura de personalidad.
Sí, habrá muchas formas de mirar esto. Nosotros usamos la herramienta del eneagrama porque es una herramienta que conocemos, que manejamos y que nos permite identificar muchas cosas rápidamente. Por ahí me surge una duda súper interesante y es, entonces la personalidad no tiene nada que ver con el ser. O sea, mi ser no tiene No, tu ser, tu nada que ver con mi esencia carácter es amor y gozo y está libre. y chao. O sea, no Chao. hay nada del Lo carácter que, ahí. no, aquí está mi esencia, yo nazco en mi esencia. Antes decíamos que, o antes se decía que nacíamos como una tabula rasa. Hoy sabemos que no nacemos como una tabula rasa, traemos cosas ¿Qué de es nuestro, tabula rasa? como en una hoja en Un blanco, diamante en Ok, bruto. ok. como una hoja en blanco, y hoy en día sabemos que no es así, que nacemos con cosas del sistema, que podemos entrar sobre eso después, pero es como ya traemos cosas de nuestro sistema que nos marcan ciertas cosas del carácter, pero a medida que empezamos a navegar el mundo como mamíferos queremos pertenecer, ¿sí? Porque pertenecer Nos es garantizan la superioridad. recibir el amor y el cuidado de mamá y papá o mis cuidadores principales. Eso me asegura la supervivencia. Entonces yo empiezo a ver qué le gusta a mamá y qué le gusta a papá o qué le gusta a mis cuidadores. Cuando sonríen, entonces me vuelvo más así. Cuando me hacen mala carita, entonces siento algo. Y así se empieza a formar mi estructura de personalidad. Que nada Ok. tiene que ver con el ser. Con el Ese es ser. ese es el carácter o el ego. Porque entonces, Entonces, eso como que son capitas que nos van alejando de nuestro ser. Y el proceso personal es descubrir cuáles son esas capitas que me fueron cubriendo e írmelas retirando. y, pero entonces en ese orden de ideas, por ejemplo, cuando morimos, o sea, como que se despliega ese ego y se queda ya como en lo material y ya quedamos otra vez como un ser de amor y gozo. Para mí sí, para Para mí Víctor no. nos morimos y O se sea, fue, se acabó, chun, chao, lights off. Para mi forma de verlo, al menos para mi carácter, que es lo que yo le digo a Marce, ¿por qué? Porque yo siempre me pregunto por qué creo lo que creo, qué me aportan, qué me nutre, y para mi tipo de personalidad, darle la herramienta egoica de creer que este mismo yo va a volver a nacer y va a volver a nacer y va a volver a nacer, a mí me parece lo más egocéntrico que uno puede llegar a pensar, ¿sí? Es como este yo es infinito. No, para mí, mi forma de verlo, eh, o sea, el yo como ego, como el humano que fue No, durante una vida y ya. hay un el yo alma, como el alma. hay una almita, Ok. O sea, solo como una que el almita. yo como ego no vuelve a nacer, porque lo que dicen es morimos, el ego se quedó aquí, la esencia o el alma Ajá. va al Sí, sí, cielo sí, y sí. vuelve y nace Ok. con otras características sin ni siquiera recordar que esta vida existió. Para mí Ujú. no. Ok. Para mí no, para mí, eh, ahí podemos volver a meter la cuántica. Para mí yo siempre hago una metáfora y es haz de cuenta que como es un vaso con agua, ¿sí? Eso es todo. Lo que podemos llamar Dios, el La todo, la vida, totalidad, lo que sea. Yo saco esta gotita, entra en este cuerpo, se muere, vuelve la gotita ahí. Vuelve a sacar la misma gotita. No lo logras ni en mil millones de Es como oportunidades. si fuéramos una micropartícula de Dios que entró y ujú. encarnó en una, Ah, pues como un cuerpo humano con carne y hueso y después volvió y se unió otra vez Y ahí es como donde diferimos, porque yo digo, sí, volvemos allá, nos unimos con todo y cuando es el momento sale la misma otra vez de gotita Nica. para mí no. y viene en Ay, otro qué cuerpo. buena representación. Y Esto está como para para mí, película. No, ajá, exacto. Ujú. ¿Y quién tiene la razón? Pues no no tengo sabemos. ni idea. Nadie puede decir es de esta forma o es de esta. Hay cosas que son tan inentendibles para la mente humana que a lo mejor son las dos. No, No, y para mí, por ejemplo, es que ni siquiera, es que nunca te desprendes. O sea, como todo esto es una ilusión. como la unidad. Sí, una unidad. O sea, jamás hemos dejado de ser la unidad. O sea, es que ni siquiera existe el lemos. Pero ahí nos podemos poner súper Sí, Súper sí, 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 trascendentales sí, y no, pero súper transpersonales, que es muy lindo, porque es como recordarnos como seres perfectos, unidos y que no necesitamos nada más. Pero para esta vida terrestre, esta vida encarnados en cuerpos de humanos, pues sí hay unas cosas que nos marcan y sí hay unas cosas que podemos sanar. me encantó. Estoy aquí volando en la cabeza.
Sí, hay por ejemplo en lo que hablaba Marce de lo de la tabula rasa o el diamante en bruto o algo, Mm. entra una ciencia, porque eso sí entra como desde la biología, que es la epigenética, y la epigenética lo que dice es que está el genoma humano, ¿sí? Que está decodificado, realmente se sabe lo que hay en el 2% del genoma, de resto no tenemos ni idea. Y hay como switchecitos que vienen prendidos y apagados, ¿sí? Esto con el fin de la supervivencia. O sea, si en la época, pues, de las cavernas hubo una helada, ¿sí? Pues, que ya sé yo, 200 años, que son 20 generaciones, ¿sí? O 15 generaciones, pues ya viene esta vaina predispuesta a saber que hay que recolectar leña y que hay que, sí, es como, tú lo ves, por ejemplo, a mí me gustan mucho los perros, yo amo los perros, no sé cómo serán los gatos, pero tú ves el hijo de un perro callejero, o sea, recién nacido ya sabe pasar la calle. A mi Y perra camina Total. pegadito a la pared. camina pegadito a la pared, siempre como sabiendo que por aquí lo puede atacar a alguien, un huevón con un palo o algo así, o otro perro, entonces son alertas. Tú ves a mi perra y mi perra, o sea, llega a pasar la calle una sola vez y la mató un carro, o sea, esa perra. Y es como, entonces lo que dicen es que no solamente heredamos características físicas, sino que también se heredan traumas, también se heredan. Conducta. Y ahí viene mi amor por la película El Rey León, que es lo que yo le digo a Marce. Para mí es como vivimos, como él vive en ti, como le dijo Rafiki a Mufasa, a Simba, como él vive en ti. Yo pienso que eh, vivimos a través de nuestros hijos, ¿sí? Y a través de las vidas que tocamos. Por eso cuando yo siempre me hago preguntas existenciales y es como, ¿a qué vinimos? Para mí es a servir, ¿sí? ¿A servir por qué? Porque a través del servicio podemos tocar muchas vidas. Entiendas el servir desde un lugar de hacer lo que hacemos con toda la buena voluntad y eso, y no Con amor y respeto. ajá, con amor y respeto, con el ánimo de ayudar a otro, no desde el significado religioso de servir es ir a prestar, no sé, Regalar mi trabajo. Sí, ONG, sí, es total. como si tú, Caridad. si tú, a Exacto. ti te gusta actuar, pues vas y lo das todo en tu personaje, eso no quiere decir que no vas a cobrar tu sueldo y Que con lo eso, que hagas, lo hagas con amor. con amor. Que lo que hagas, lo hagas con presencia, estando ahí, full. Sí, Todo, el todo ahí. mecánico que te arregle el carro y no te roba, sí, te cobra lo justo, el carpintero, Que cumple. sí, el abogado, todos tenemos la capacidad de servir, sí, el que vende, todo es un servicio, depende desde qué lugar lo hacemos, sí. Si tu motivación es el servicio, si tu motivación es saber qué tanta plata hago, sí, sin que una cosa quite la otra, pero qué es lo que es para ti. Para mí vinimos a este mundo a tocar almas, sí, a tocar vidas, sirviendo, sea cual sea tu forma de servir. Cuando a mi papá le diagnosticaron una enfermedad terminal, un cáncer muy agresivo, fue mi punto de quiebre. Y en ese momento empezó mi viaje de regreso. Durante años viví desconectada de mí. Siempre hice lo que me dijeron que debía hacer. Lo que era correcto o aceptado. Lo que otros esperaban. Entonces fui la mejor estudiante en el colegio, estuve becada en la universidad, me casé, tuve 2 hijos maravillosos, pero aún yo sabía que había más, que eso no podía ser la vida, que tenía que haber más gozo, más libertad, más tranquilidad. Desde el diagnóstico y la muerte de mi papá, he caminado un proceso de sanación, un viaje de regreso a mí. No ha sido fácil, ha sido difícil, ha sido un viaje que ha requerido mucha valentía, mucho coraje. He llorado, me he desarmado 1000 veces, he soltado todo lo que creía que era y que no era así. Las versiones de mí ajustadas a lo que la sociedad esperaba. Solté estructuras, solté un matrimonio, solté todo lo que me dijeron que debía hacer y que ya no resonaba con mi alma. Y en eso me encontré conmigo. Sanar no es bonito ni fácil. Es un proceso que requiere de valentía, de coraje y de buenos terapeutas. Y por eso hoy acompaño a personas que están listas para volver a sí mismas, que están listas para vivir su vida desde un lugar de mayor libertad, mayor gozo, mayor tranquilidad, de volver a reconocer la vida como el milagro que es, para que dejen de vivir en automático y vivan la vida que sí quieren vivir.